Hola compañeros, mi nombre es Oscar Eduardo Cuervo Pedraza, soy del curso 1002 y mi video se trata del documental denominado Los secretos del cosmos. Este video, este documental es un video sobre 4 personajes muy importantes de la ciencia que lo resaltaron, que se llamaron Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein y Stephen Hawking. Estos personajes tenían algo en común, ya que por su determinación en los avances de la ciencia, para descubrir los avances de la ciencia, hicieron grandes aportes a la humanidad. Comencemos con Galileo Galilei. Galileo Galilei fue un personaje que vivió en Italia, en específico la ciudad de Pisa, que nació el 15 de febrero de 1564 y murió en enero de 1642 en la ciudad de Arcetri, junto con dos de sus discípulos que se llamaban Vincenzo Vivani y Evangelista Torrienzi. Esos Galileo, aparte de desmentir la teoría de Copérnico de decir que la Tierra era el centro del universo, hizo avances en la física al hacer experimentos. Sus experimentos básicamente se basaron más que todo en la idea aristotélica, que decía Aristóteles que todo cuerpo, todo cuerpo tenía una aceleración dependiendo de su masa o de su peso. Pero Galileo contradijo eso. Galileo dijo que todo cuerpo, todo cuerpo de igual masa obtiene una misma velocidad desde una altura determinada. Por ejemplo, si se deja caer dos objetos de diferentes pesos a una misma altura sin ejercerle fuerza en caída libre, obtiene la misma velocidad sin problemas. Él lo descubrió mediante la utilización de un sistema de ángulo inclinado, ¿sí? Y lo hizo con varios pesos. También descubrió el sistema pendular. Hizo aportes en el sistema pendular diciendo también contradiciendo una idea aristotélica diciendo que todo cuerpo quería permanecer en el suelo, no en el aire, ¿sí? Eh, Él más que todo desmintió la idea Copérnico mediante la creación de un catalejo, una imitación de un catalejo holandés del año 1600, y así descubrió 4 satélites naturales de Júpiter. Así lo descubrió. Eh, Básicamente su idea fue rechazada porque la iglesia lo condenó de hereje. Lo condenó de hereje y aún así siguió, pero no pudo. Fue encarcelado en su casa hasta que murió. Y unos pocos años antes de morir, los dos discípulos vivieron con él, ¿sí? Pero cuando murió en ese mismo año, en 1642 nació otro personaje llamado Isaac Newton. Isaac nació en la ciudad de en la ciudad de Woolsthorpe, en Inglaterra, el 25 de diciembre, y murió en 1727 en la ciudad de Londres, para especificar el 20 de marzo. Se le considera el padre de la física clásica. ¿Por qué? Porque él, mediante la creación de sus 3 leyes, las tres leyes de Newton, que son irrevocables y son absolutas, verdades absolutas, dio a entender una percepción mejor de la física. Él, mediante sus 3 leyes, que se denominaron la ley de inercia, dinámica o fuerza, y acción y reacción, decían lo siguiente. En la de inercia decía: un cuerpo se encontrará en reposo o en movimiento rectilíneo y uniforme de forma indefinida sobre él si no actúa ninguna otra fuerza, ¿sí? Eso quiere decir que todos los cuerpos quieren seguir en constante movimiento, pero no lo estarán porque siempre los va a guiar otra fuerza.
La segunda, la aceleración que produce una fuerza en un cuerpo es directamente proporcional a la magnitud de la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Y la tercera, de acción y reacción, dice que si un cuerpo ejerce una fuerza sobre el otro ejerce exactamente la misma fuerza próxima contraria. Significa que una fuerza, un cuerpo siendo ejercido por una fuerza, se moverá hasta que una fuerza contraria lo detenga. Básicamente fueron esos aportes, y su vida fue muy solitaria, ya que él se permaneció siempre en su cuarto estudiando, tratando de organizar sus ideas, de replantear todo lo que conocían y volver a hacerlo y crear algo más sólido, ¿sí? Él fue, pero para ser alguien que era solitario y antisocial, obtuvo un buen prestigio, ya que él estuvo en la Royal Society de Inglaterra, en la Real Academia de Ciencias, en el Parlamento, y fue, fue profesor de ciencias en la Universidad de Cambridge. Ya después de estas tres leyes, todo el mundo se convenció de que Isaac Newton tenía la razón exactamente como era, que él lo hacía de forma abierta, más grande, mientras que en el siglo XIX, en el siglo XX, perdón, nació un personaje llamado Albert Einstein. Albert Einstein fue fue un gran científico, ya que todo el mundo lo conoce de alguna manera, él dio un aporte grande, militar y científicamente. Albert Einstein nació en la ciudad de Ulm el 14 de marzo de 1874 y murió el 18 de abril de 1955. Él, él, estuvo, él nació en una ciudad al sur de Alemania y, y cuando se presentó la Segunda Guerra Mundial, él se mudó de ciudad en ciudad, de Suiza a Holanda, a Inglaterra y luego a Estados Unidos, donde fue bien recibido en Estados Unidos. Él, como ya él fue el creador de la bomba atómica, pero después de su uso en Hiroshima y Nagasaki, fue uno de los pioneros al decir que al colaborar en la, en la implementación de no usarlas, ¿sí? Que no usarlas cuando sea necesario, no usarlas en cualquier momento. Pero en la física dio la teoría de la relatividad, porque decía que, según él, si uno, ¿cómo podía ser la luz, la velocidad de la luz, pues es constante el movimiento, es constante al tiempo o viceversa? Él decía que no, él decía que la velocidad no es constante al tiempo, ¿sí? Y que no la podemos alcanzar, ¿sí? Él dio esa teoría y dijo que era que mediante ecuaciones y desarrollo resolvió eso. Fue un hombre muy solitario, a decir verdad. Él dio, su teorema fue básicamente sobre la luz en sí y la relatividad, y desmintió la teoría de Isaac Newton. Newton decía que Newton decía que una fuerza chocaba entre sí. Por eso es que decía que no existía por eso decía que la luna no podía no podía aplastarnos o no podemos destruir la luna, ¿sí? Porque decía que una fuerza chocaba con la otra y evitaban que hicieran eso. Einstein decía lo contrario. Para Einstein decía que el tiempo y el espacio eran relativos, que eso, que eso era como una tela, que el tiempo y el espacio eran una tela, y cuando se le colocaba un peso, esa tela se hundía y alrededor, y en ese círculo el que se creaba alrededor giraban los planetas, básicamente. Decía eso. Y eh, bueno, y ya después de esto nació
nació Stephen Hawking. Stephen Hawking también, Stephen Hawking nació en 1942 en la ciudad de Oxford, Inglaterra, y se implementó y se desarrolló básicamente en una teoría de la relatividad, pero más general. Él se concentró básicamente en una teoría que era más que todo la teoría de los agujeros negros, que decía que un agujero negro era parte del universo, formaba parte del universo y expulsaba energía, que la llamaban energía Hawking. Esa energía se expulsaba poco a poco hasta que se desmoronaba todo el agujero negro y se destruía. Un agujero negro es, como su nombre lo dice, un agujero que absorbe toda la materia, inclusive la luz, y no la deja salir. Puede entrar, pero no salir. ¿Sí? Y básicamente eso es lo que trata el video. El video, eso es básicamente un resumen. Pero esos cuatro personajes tenían algo en común. Esos cuatro científicos dieron ideas grandísimas para la humanidad, dieron hechos trascendentales, pero tenían algo en común: sus vidas eran muy solitarias. Sus vidas eran muy solitarias, eran muy determinados sus estudios. Galileo Galilei tuvo la rebeldía de su padre y hizo cuanto pudiese para revelar todo lo que tenía, pero lamentablemente la iglesia lo detuvo. Isaac Newton se pasaba las noches en vela, no comía, no dormía, no salía nunca para sacar esas ecuaciones. Albert Einstein se divorció dos veces. Por su amor a la ciencia. Él era más trabajador a ellos. Y Stephen Hawking era un estudiante malísimo. Era muy malo, no quería estudiar ni nada, pero por una serie de complicaciones médicas él terminó con una parálisis y se concentró en la física más que todo, y le gustó. Esos cuatro tienen esa reacción, así que esas cosas no son lo que los definieron, las cosas que lo dijeron, que vinieron, sino que hicieron y cómo lo hicieron. Ellos se definieron por esas razones. Y bien, básicamente es esto, y les agradezco por su atención y muchas gracias. Si tienen algún comentario, por favor, anótenlo, y gracias.